En cada familia hay personalidades únicas, personas que no encajan en los marcos habituales. A veces esto genera cierta tensión dentro de la familia, pues no todos están dispuestos a aceptar a alguien que es diferente de la mayoría. Y nuestra historia de hoy es un ejemplo conciso de cómo una persona puede influir en la vida de todos sus familiares, obligándolos a ver las cosas habituales de una manera completamente diferente. En la mañana temprana del 26 de diciembre de 2007, sucedió algo inusual. Judy Anderson no apareció por primera vez en su puesto de trabajo en la oficina de correos. Su amiga y colega de muchos años, Linda, se inquietó. En todos sus años de trabajo, Judy nunca había faltado a un turno sin previo aviso. Cerca de las 9 de la mañana, Linda decidió, con la aprobación de sus superiores, visitar a la familia Anderson. Cuando llegó a su casa, notó algo extraño. Los coches estaban en su lugar, pero la casa estaba inusualmente silenciosa y oscura, como si no hubiera nadie. Cuando Linda se acercó a la puerta principal, intentó llamar. No hubo respuesta. Intentó llamar por teléfono, pero los teléfonos permanecieron en silencio. Cuando la mujer golpeó más fuerte, descubrió que la puerta no estaba cerrada con llave, lo cual le pareció muy extraño para una casa que parecía vacía a primera vista. Ya dentro, Linda inmediatamente percibió un olor inusual e inquietante. Comenzó a llamar a los habitantes de la casa, pero la casa mantuvo su silencio. Al pasar por el sótano, la mujer notó algo inusual al pie de las escaleras. Cuando descendió a la penumbra del sótano, vio a un hombre tendido. Al principio pensó en una intoxicación por monóxido de carbono y quiso ayudar, pero cuando se acercó, se dio cuenta de la gravedad de la situación. En la oscuridad del sótano, pudo distinguir que había más personas allí. Linda no llevaba teléfono móvil. Con manos temblorosas marcó el 911 desde el teléfono fijo de los Anderson. Informó del incidente. Los oficiales llegaron alrededor de las 9:30 de la mañana y determinaron que la situación era mucho más grave de lo que Linda había sospechado. En el sótano estaban Scott con su esposa y sus 2 hijos. En el granero encontraron a los Anderson mayores, Judy y Wayne. Este incidente sacudió la tranquila ciudad de Carnation en el estado de Washington, donde normalmente solo ocurrían pequeñas infracciones. Cerca de las 11 de la mañana, mientras los especialistas trabajaban en el lugar, aparecieron Michelle, la hija de Judy, y Wayne, con su novio Joseph. Iban de camino a su caravana. Los investigadores, naturalmente, querían hablar con ellos. Los investigadores inmediatamente sospecharon por el comportamiento inusual de los jóvenes. El terreno de la granja estaba acordonado por las autoridades policiales, lo que indicaba un incidente grave. Se podía ver cinta policial por todas partes, pero curiosamente ni Michelle ni su acompañante Joseph mostraban preocupación. No hicieron preguntas sobre los sucesos en la propiedad de los padres ni mostraron interés por el destino de sus familiares, como si todo aquello no les concerniera. Esta conducta inusual hizo sospechar a los investigadores. Michelle y Joseph, ambos de 29 años, fueron llevados a la comisaría para ser interrogados, donde se decidió interrogarlos por separado. Michelle se mostró provocadoramente segura de sí misma desde los primeros minutos de la conversación. Según su versión, ella y Joseph habían partido hacia Las Vegas el 24 de diciembre para casarse, por lo que no estaban en casa durante el momento crítico. Afirmó que no sabía nada de los acontecimientos. Sin embargo, la pareja no tenía ni anillos de boda ni documentos de matrimonio. Michelle explicó esto diciendo que se habían perdido. No pudieron llegar a Las Vegas y decidieron regresar. A su regreso, dijo, encontraron a la policía. Joseph, por su parte, parecía visiblemente perturbado y pronto no pudo soportar la tensión. Él fue el primero en confesar el acto y mostró arrepentimiento sincero. Joseph no pudo contener las lágrimas y se describió a sí mismo como una persona terrible.
Michelle resistió más tiempo, pero más tarde también admitió su participación en el incidente. La pareja accedió a ayudar en la investigación. Lo más importante era encontrar pruebas significativas. Los jóvenes mostraron el lugar donde habían escondido 2 objetos relacionados con el delito. Después del incidente, habían eliminado las pruebas arrojándolas al río que fluía cerca de la ciudad. La pareja llevó a los investigadores al lugar exacto y comenzaron las labores de búsqueda. Un equipo de buzos encontró pruebas materiales importantes que posteriormente fueron enviadas para su análisis. El peritaje confirmó la relación de lo encontrado con el incidente en el que 6 personas resultaron heridas. La historia de esta familia comenzó mucho antes de la tragedia. Wayne Anderson, de 60 años, trabajaba como ingeniero en Boeing. Creció en una granja en una familia completa. Wayne se caracterizaba por su determinación. Buscaba una buena educación y una carrera exitosa. Sus sueños comenzaron a hacerse realidad bastante rápido. Wayne trabajaba arduamente y no descuidaba su vida personal. La primera relación resultó infructuosa y terminó rápidamente. Entonces Judy entró en su vida, a quien consideraba su alma gemela. Juntos formaron una familia maravillosa, de la que ambos estaban sinceramente orgullosos. Hasta 2007, su matrimonio ya llevaba 31 años. Los cónyuges llevaban una vida equilibrada en su granja. Judy Anderson, de 60 años, trabajaba en correos. Desde su juventud soñaba con tener una familia estable e hijos. El encuentro con Wayne la ayudó a hacer realidad estos sueños. La casa de los Anderson siempre fue un punto de atracción para los vecinos. Aquí se organizaban frecuentemente reuniones festivas y barbacoas. Diciembre de 2007 sería otra ocasión para una acogedora reunión. En 3 décadas de matrimonio, la familia Anderson había tenido 3 hijos: Mary, Scott y Michelle. La mayor, Mary, ya se había establecido en North Bend para entonces. Vivía principalmente enfocada en su desarrollo profesional. En este tiempo estaba enferma y planeaba visitar a su familia más tarde, cuando se sintiera mejor. El hijo del medio, Scott, de 32 años, había formado una familia estable con Erika, de 30 años. Criaban a 2 hijos, Olivia de 5 años y Nathan de 3 años. Scott vivía a media hora de la casa de sus padres y combinaba exitosamente su carrera como trabajador de la construcción con el papel de padre cariñoso, mientras Erika hacía acogedor su hogar. La más joven, Michelle, de 29 años, siempre se destacó por su carácter particular. Desde la escuela, era considerada difícil y frecuentemente entraba en conflictos con otros. Su vida profesional no iba bien, y entre los conocidos de la familia circulaban conversaciones sobre su comportamiento complicado. Pero su familia no le dio la espalda. Su hermano y hermana le perdonaban su carácter, y sus padres creían en un mejor futuro para su hija. La vida privada de Michelle tampoco era sencilla. Su última relación con Joseph McEnroe, de 29 años, duró aproximadamente 5 años. Después de conocerse en línea, comenzaron una relación a distancia y más tarde se mudaron juntos. Debido a la falta de educación y un ingreso inestable, la pareja tuvo que vivir en una caravana. Era su única opción de vivienda asequible en 2004. Los vecinos notaron el comportamiento inusual de la pareja. Raramente salían de su caravana y evitaban los contactos. Incluso una simple conversación parecía causarles incomodidad. Cualquier pequeñez, como un auto mal estacionado cerca de su casa, podía desencadenar una reacción violenta. Los arrebatos emocionales de Michelle eran particularmente inquietantes para el entorno. Los testigos informaron de casos en los que ella caía en un estado de fuerte agitación sin razón aparente y luego se calmaba repentinamente. Los conocidos le aconsejaron buscar ayuda profesional de un experto en salud mental. Michelle hablaba constantemente sobre temas financieros al tratar con extraños.
Inventaba historias complicadas sobre riqueza familiar que supuestamente no podía utilizar por diversas razones. La apariencia externa de la pareja provocaba sentimientos encontrados en la gente. La gente los describía como personalidades apáticas y descuidadas, sin ambiciones. Su negligencia externa y desorden frecuentemente hacían que otros mantuvieran la distancia. En su relación, Michelle claramente ocupaba la posición dominante. Controlaba completamente el comportamiento de Joseph e incluso hablaba por él. Se presentaba como alguien especial en comparación con la familia Anderson y constantemente enfatizaba su excepcionalidad, a pesar de su estilo de vida actual. Este comportamiento creaba tensiones en las relaciones familiares. Michelle fantaseaba sobre la riqueza de los Anderson o hablaba de su difícil infancia. Describía vívidamente cómo su padre ejercía violencia desde temprana edad y su madre ejercía presión psicológica. Afirmaba que había abandonado la casa familiar porque no podía quedarse allí y comenzó una vida independiente. Así fue como ella y Joseph terminaron en la caravana. A pesar de las difíciles relaciones, los vecinos notaban regularmente cómo Judy visitaba a su hija cada mes. La madre siempre traía muchos alimentos e intentaba ayudar a su hija. El comportamiento de la mujer era amable y tranquilo, lo que no coincidía en absoluto con las historias de Michelle sobre su difícil infancia. En respuesta, la hija a menudo mostraba falta de respeto y alzaba la voz, a pesar del cuidado de su madre. Una conocida de la pareja describió su hogar móvil como un lugar poco adecuado para una vida cómoda. La caravana estaba en un estado lamentable, mobiliario mínimo, electrodomésticos que no funcionaban, ventanas dañadas con parches provisionales. Los residentes usaban un film oscuro que apenas dejaba pasar la luz del día. Michelle explicaba que las ventanas estaban cubiertas intencionadamente con film para ocultar el interior de miradas ajenas. Cuando le preguntaban por las razones, respondía que los vecinos los observaban. Según sus palabras, intentaban dañar su vivienda en su ausencia. Se dirigió a las autoridades policiales, pero incluso las cámaras de vigilancia no registraron nada. Los residentes consideraban estas afirmaciones poco creíbles. Simplemente no había nada que robar en la caravana. Daba la impresión de que Michelle inventaba estas historias para llamar la atención. Su relación con Joseph parecía inusual. Michelle se veía a sí misma como mentora espiritual. Según sus palabras, le enseñaba al joven la vida correcta. Casi nadie se lo tomaba en serio. Obviamente la joven carecía de sabiduría, y la situación comenzó a empeorar con el tiempo. Primero Michelle perdió su trabajo, luego Joseph corrió la misma suerte. Después de algunos pagos perdidos por el terreno, tuvieron que buscar un nuevo lugar. Debido a las dificultades financieras, la única opción que quedaba era regresar a la granja de los padres de Anderson. La Nochebuena de 2007 debería haber sido algo especial para la familia Anderson. Judy, que tenía 61 años, y su esposo Wayne, de 60 años, se estaban preparando para la celebración familiar. Toda la familia se reunió en su casa de campo, excepto la hija mayor Mary. En la propiedad vivía su hija Michelle con su elegido Joseph en una caravana. Los padres habían acogido a la joven pareja. El día comenzó como de costumbre. Judy decoraba el patio trasero y preparaba sorpresas festivas para sus seres queridos, mientras Wayne leía el periódico en la casa. Alrededor de las 4 de la tarde, después de una cuidadosa planificación, Michelle y Joseph, armados, salieron inesperadamente de su caravana y entraron en la casa. Posiblemente la razón de sus acciones fue una disputa reciente con los padres. Joseph distrajo la atención de Judy mientras Michelle intentaba acercarse a ella. Wayne notó lo que estaba sucediendo e intentó intervenir, pero sus acciones fueron infructuosas. Al final, Wayne y Judy ya no estaban. La joven pareja llevó rápidamente a los padres al granero detrás de la casa, antes de que sus acciones pudieran ser notadas por los vecinos,
cuyas casas estaban a una distancia considerable. Pasaron la siguiente hora eliminando los rastros de lo sucedido. A las 5, Scott llegó a la casa con su esposa Erika y los niños Nathan y Olivia. Se preguntaron por la ausencia de los hospitalarios anfitriones. Michelle explicó que los padres se habían ido a comprar alimentos faltantes. Los invitados, sin notar los autos estacionados de Judy y Wayne, entraron en la sala de estar. Tan pronto como Scott, de 32 años, se sentó en el sofá, Michelle empleó el mismo método que antes. Su esposa Erika, de 30 años, reconoció el peligro y logró poner a los niños a salvo. Se encerró con los niños en una habitación con teléfono fijo. A las 5:13, Erika contactó al número de emergencia 911. En ese momento fatídico, cuando Erika logró contactar con los servicios de emergencia, Joseph irrumpió en la habitación, tras lo cual la conexión se cortó. El teléfono se estrelló contra la pared. La llamada de Erika no pasó desapercibida. El operador pudo recibir la señal y envió una patrulla para investigar. Poco después, un coche de policía apareció frente a la casa de los Anderson. Pero Michelle, que los encontró en la puerta, bloqueó demostrativamente el camino y cerró el portal. Respondió a todas las preguntas de mala gana. Aseguró que todo estaba en perfecto orden y se negó categóricamente a dejar entrar a los agentes del orden. Al no obtener acceso a la casa, los policías tuvieron que marcharse. Más tarde, cuando la pareja fue detenida, Michelle intentó explicar sus acciones con un antiguo rencor contra la familia. Según sus palabras, su hermano Scott le debía una gran suma y se negaba a devolverla. Afirmó haberle prestado regularmente entre $3,000 y $5,000 durante varios años. Al final, sumaban unos $40,000. Todos los intentos de resolver el asunto pacíficamente se encontraron con total ignorancia por parte de Scott. Cuando Michelle acudió a sus padres en busca de apoyo, también la rechazaron. Esto generó en ella un profundo resentimiento. Además, informó de años de opresión por parte de su padre, y supuestamente su madre había comenzado recientemente a cobrar tarifas de estacionamiento por la caravana en los terrenos de la granja familiar. Michelle estaba indignada por la exigencia de pagar por vivir en su propia caravana en la propiedad de sus padres. Pero nadie creyó sus palabras. Todos los conocidos de la pareja sabían muy bien que Joseph y Michelle simplemente no disponían de tales medios para prestar entre $3,000 y $5,000 al hermano, que tenía buenos ingresos y no necesitaba préstamos. La historia de la deuda de $40,000 parecía extremadamente inverosímil. Tampoco nadie creía que los padres, que conocían las dificultades financieras de la pareja, exigieran alquiler. La familia Anderson era conocida por su hospitalidad. Acogían con gusto a Michelle y a su elegido, ayudaban con alimentos y nunca pedían dinero por ello. Durante los interrogatorios, Michelle, de 29 años, cambiaba constantemente sus declaraciones e intentaba presentarse como víctima cada vez. Finalmente confesó que el motivo de sus acciones era la envidia hacia su hermano, por su bienestar familiar y sus éxitos profesionales. También tenía una actitud negativa hacia sus padres. Cuando los investigadores preguntaron por los sobrinos, que no podían entender lo sucedido y no tenían culpa de la pereza de la pareja, Michelle describió sus acciones como un acto de cuidado. Según sus palabras, no quería que los niños crecieran en un mundo donde se quedarían sin padres desde temprana edad. También mencionó que le molestaba el llanto de los pequeños, que fueron testigos del incidente. En numerosas entrevistas, Michelle contaba voluntariamente historias sobre cómo fue humillada por sus padres. Con cada vez, sus relatos se volvían más coloridos. La confesión de la pareja en la grabación de video duró más de 2 horas. Describieron detalladamente sus acciones y su secuencia. El 28 de diciembre de 2007, Michelle Anderson
y Joseph McEnroe fueron acusados en 6 casos con circunstancias agravantes. A pesar de la confesión, el proceso se prolongó. Después de 10 meses, en octubre de 2008, la Fiscalía del Distrito decidió solicitar la pena máxima para ambos acusados, que estaba vigente en el estado en ese momento. Dadas las circunstancias del caso, parecía que los jurados apoyarían tal decisión para ambos, pero el gobernador del estado de Washington se opuso. En busca de atención mediática, Michelle declaró en una entrevista que preferiría la pena máxima, ya que consideraba que estar tras las rejas era un castigo más severo. Sin embargo, su deseo no fue considerado. El tribunal condenó a ambos a 6 cadenas perpetuas, sin posibilidad de libertad condicional. Después del cambio de gobernador, la cuestión de la pena máxima se planteó nuevamente. El 5 de septiembre de 2013, la Corte Suprema del Estado de Washington anuló la decisión anterior. Comenzó un nuevo juicio. Michelle se asustó y se distanció inmediatamente de sus palabras anteriores sobre el deseo de la pena máxima. En enero de 2015, Joseph McEnroe compareció ante el tribunal. La defensa alegó que su cliente había actuado bajo la influencia de Michelle. Según sus palabras, ella manipuló al joven y lo puso en contra de sus familiares. También se refirió a una enfermedad mental, debido a la cual era fácilmente influenciable por otros. La tía de Joseph confirmó la difícil infancia de su sobrino y habló de la relación problemática con su madre. En sus últimas palabras, Joseph señaló que había intentado actuar rápidamente para que nadie sintiera dolor. Él también justificó sus acciones hacia los niños como una forma de cuidado. En marzo de 2015, el juicio contra Joseph llegó a su fin. El jurado dictó un veredicto de culpabilidad en todos los cargos. En la sesión final, el acusado continuó demostrando su indefensión. Incluso cambió su forma de hablar y comportarse. El fiscal llamó la atención del tribunal sobre estos intentos de influir en la decisión del jurado. Como el jurado no llegó a un consenso sobre la pena máxima, Joseph fue condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional por cada episodio probado. En enero de 2016, 8 años después del incidente, se llevó a cabo el juicio contra Michelle Anderson. La fiscalía decidió no solicitar la pena máxima. Esta decisión estuvo condicionada por la sentencia de Joseph. La legislación estatal exigía un enfoque uniforme para los participantes con el mismo grado de responsabilidad. Michelle y Joseph fueron considerados cómplices, por lo que se consideró ilegal buscar una pena más severa para ella. Al escuchar esto, Michelle rompió en lágrimas y expresó un profundo arrepentimiento por lo sucedido, hablando de la imposibilidad de cambiar nada. Sin embargo, el fiscal señaló que su actuación emocional era solo un intento de mitigar la sentencia. La fiscalía enfatizó que en sus declaraciones mencionó motivos financieros más de 35 veces. El motivo principal de las acciones de Michelle parecía ser el deseo de hacerse con la casa de sus padres y recibir la herencia. Según el fiscal, su arrepentimiento no era sincero, dados los numerosos cambios en sus testimonios y las falsas acusaciones contra la familia. Las investigaciones y los interrogatorios a testigos no confirmaron sus alegaciones sobre malos tratos en la infancia. Michelle intentó dañar la reputación de sus familiares para presentarse bajo una mejor luz. También presentó una nueva versión de sus acciones, alegando que sentía una especial aversión hacia Erika porque supuestamente le había quitado a su hermano. Sin embargo, los hechos hablaban de una relación tensa entre ellas desde el principio, lo que también refutaba estas declaraciones de la acusada. La historia de Michelle tomó un giro inesperado durante el juicio. El motivo de su acto resultó ser un simple sentimiento de envidia. Durante 5 semanas, el jurado escuchó los testimonios de 38 testigos de la acusación. El proceso fue similar en muchos aspectos a las audiencias anteriores en el caso de su amigo,
quien ya había recibido su sentencia. Entre los testigos importantes estaba Mary, la hermana mayor de Michelle. Se suponía que estaría en la reunión familiar en casa de Judy y Wayne, pero el destino lo dispuso de otra manera. Enfermó antes de Navidad. Durante el juicio, Mary habló entre lágrimas sobre lo agradecida que estaba al destino por su ausencia aquella noche. Más tarde se reveló que Michelle había estado preparando su plan contra los familiares durante aproximadamente 2 semanas. Las acciones de la acusada resultaron ser extremadamente imprudentes. No pudieron ocultar las pruebas y rastros de sus actos. La historia sobre una boda repentina en Las Vegas, inventada como coartada, se desmoronó en la primera verificación. A pesar de su aparente arrepentimiento, la verdadera naturaleza de Michelle se reveló cuando quedó claro que la sentencia permanecería sin cambios. No había posibilidad de libertad condicional anticipada. Armó un escándalo en la sala del tribunal, gritó al juez y amenazó con demandas por supuesta incompetencia de los abogados. Michelle incluso redactó una petición oficial de liberación para buscar un defensor privado. Tras el rechazo, acusó al tribunal de violar sus derechos constitucionales y se mostró particularmente agresiva hacia el juez. Actualmente, ambos involucrados en el caso se encuentran en instituciones correccionales estatales. El proceso resultó no solo largo y emocionalmente agotador, sino también costoso financieramente. Debido a numerosas apelaciones y la resistencia activa de la defensa, la lucha por la revisión del caso se prolongó durante años. Sin contar los gastos del trabajo de la oficina del sheriff y el laboratorio forense estatal, la fiscalía gastó aproximadamente $2 millones en ambos acusados. La defensa de Joseph costó aproximadamente $5 millones y el caso de Michelle costó aún más. Los habitantes del estado, cuyos impuestos se destinaron al trabajo del sistema judicial, pueden estar tranquilos. Estas personas nunca volverán a estar entre ciudadanos respetuosos de la ley.